Buenos días a todos, gracias por acompañarnos en esta segunda jornada, gracias por la presentación. Hago una introducción muy breve y dejo a las chicas para hablar. Es súper interesante pensar a la tecnología como una herramienta. Ayer, en todos los paneles que se dieron aquí, se habló de esa manera, se habló de la forma en la que la tecnología podía humanizarnos más a nosotros antes que convertirnos a nosotros en un insumo de la inteligencia artificial. Este primer panel no va a hacer foco estricto en la inteligencia artificial, pero van a ver cómo los vínculos van a estar continuamente armándose, justamente porque la tecnología hay que pensarla en una forma de red. No solamente en el desarrollo, las tres han preparado unas presentaciones que van a estar vinculadas, indudablemente van a tener una relación en cada uno de los temas, pero además, cada vez que pensemos en una tecnología tenemos que pensar de dónde viene y hacia dónde va, y las dejo a las chicas en cuanto me digas. ¿Estamos? Bien. Sucede cuando quieras. La revolución tecnológica nos invita a soñar con posibilidades infinitas dentro del aula, pero no perdamos de vista la parte más humana de la educación. En el centro de cada innovación, algoritmo o aplicación están los estudiantes con sus intereses, sus sueños y sus pasiones. Los próximos minutos son una invitación a no perder de vista a uno de los protagonistas del proceso de enseñanza y aprendizaje, nuestros estudiantes. En el afán por querer conocer cómo son, cuáles son sus intereses, cómo son sus experiencias educativas y cómo les gustaría que fueran sus experiencias educativas, convocamos a un grupo de estudiantes de distintas edades a que nos cuenten, y esto fue lo que nos dijeron. Yo elijo los recursos digitales porque son más fáciles de usar y más divertidos. A mí me gustan más las dos cosas. Digitales. Elijo la opción, me da mucha más autonomía a la hora de buscar información y mucho más rápido. Yo prefiero digitales porque es un poco más divertido y aprendo un poco más. La primera clase sería algo fácil de comprender y el cual se podría hacer con o situaciones o juegos. No tiene que ser de una materia que me guste. A mí me gustaría una clase que sea cómoda, que tenga... La tecnología me gusta mucho para aprender porque es más simple, más fácil, más rápido. En específico me gusta cuando aprendemos algo nuevo porque cuando aprendemos algo nuevo es como
¡Ay, qué lindo! No sabés lo que aprendí hoy. Y no no se puede copiar en pizarrón, eso seguro. Yo prefiero videos porque usualmente son más entretenidos para mí. Me permite seguir la explicación de un tema y reverlo en las que yo necesito. Me gusta más porque es como todos son imágenes, video, y capaz como puedes tener infografías, textos, todo adentro de un video. Y no tener que copiar, es más divertido, más fácil. Yo elijo textos. Al subrayar, leerlo despacio, se me hace más fácil de entender que, por ejemplo, un video que puede ir más rápido y no me puedo concentrar. Infografías. Porque sirve mucho para las presentaciones, la infografía. Total, el próximo miércoles tengo una presentación y para estudiarlo me gustaría hacer una infografía. Sí, definitivamente. La web es una gran ayuda para informarme acerca de los temas. Porque buscan un mismo tema en diferentes software. Y porque a veces es más fácil, es más rápido, no es tan lento, por así decirlo. Tac, tac, tac. Me encanta. Es re divertido porque una cosa es tener que copiar, tener que hacer actividades que son más aburridas. Pero cuando haces juegos, es básicamente estás aprendiendo lo mismo, pero es más divertido. Me parece una forma la cual hace que los niños se sientan cómodos al aprender. Y hace que no sea como los dibujitos animados que es, Dios mío, tengo que ir a la escuela. Es más divertido que sentarse y copiar del pizarrón. Un 5. Sí, 5 estrellas. Porque con los videojuegos vos vivís más la experiencia que en un video. No es lo mismo vos estar haciéndolo que escuchar a otra persona explicándotelo. Yo les doy 4 estrellas porque pueden ser muy útiles y muy divertidas de usar, pero también pueden ser muy confusas. Me gustó más porque con el colegio hacemos así cosas digitales. Hay más fotos, hay más videos, es más entretenido, sobre todo. Y bueno, aparte de ya entender un montón más, se te pasa mucho más rápido de ahora. Y bueno, Las palabras y experiencias compartidas por estos estudiantes corresponden a 2 generaciones que están redefiniendo el aprendizaje en la era digital. Son la generación Z y la generación Alfa. Para las autoras citadas en esta slide, por generación se considera un grupo de personas de determinado rango de edad que comparte una serie de características. A modo muy sintético, la generación Z la constituyen aquellas personas nacidas entre el 94 y el 2010, tienen un muy marcado interés hacia las TIC, tienen cierta preferencia por los recursos visuales al momento de consumir información, son autodidactas también, y por otro lado, la generación Alfa la constituyen personas nacidas a partir del año 2010 en adelante, están hiperconectados como sus primos los de la generación Z, generalmente tienen dificultades para enfocar mucho tiempo su atención en actividades que demandan mucho tiempo y suelen presentar baja tolerancia a la frustración. Ahora bien, teniendo en cuenta los testimonios de estos estudiantes que vimos al principio y las características de estas 2 generaciones que son las que habitan nuestras aulas, resulta interesante preguntarnos cuán lejos o cuán cerca están las propuestas de aprendizaje que como docentes diseñamos de las características que presentan estas generaciones. El director del Instituto Internacional de la UNESCO, Francesc Pedró, hace varios años ya elaboró un documento en el cual pone sobre la mesa esta necesidad de
empezar a pensar nuevas formas al momento de enseñar experiencias de aprendizaje. Y en este documento, él sostiene, no parece que existan muchas innovaciones educativas que hayan tenido en cuenta qué es lo que mejor se ajusta a las características de los aprendices del nuevo milenio. En TICMAS reconocemos que esto es un gran desafío y trabajamos arduamente para tratar de establecer puentes entre las características de estas generaciones que habitan nuestras aulas y el diseño de experiencias de aprendizaje significativas. Y en ese afán de querer construir puentes, encontramos como posible respuesta educativa la gamificación. La gamificación no solo como una forma de conectar de forma genuina con los intereses y el mundo de este tipo de estudiantes, sino para convertir la pasión por jugar en pasión por aprender. En el centro de este diagrama van a encontrar cómo, de alguna manera, las características que revisamos que tienen estas nuevas generaciones encuentran su correlato con alguna de las características que nos provee la gamificación, el diseño de experiencias gamificadas. Y es justamente en esta convergencia de este diagrama donde encontramos una gran oportunidad para diseñar experiencias de aprendizaje resonantes y significativas para estos estudiantes. ¿Pero qué es básicamente la gamificación? Diciéndolo de una forma fácil, tiene que ver con la utilización de elementos del diseño de juego, de elementos característicos del juego en entornos que son ajenos al juego. Para las especialistas citadas en esta slide, y a su vez inspiradas en otros autores, sostienen que existen ciertas puertas de entrada que tenemos que considerar al momento de diseñar experiencias gamificadas. Una tiene que ver con definir la propuesta de enseñanza. Esto es poder responder por qué quiero diseñar una experiencia gamificada en este caso. En segunda opción tiene que ver con poder pensar cuáles son los objetivos de aprendizaje. Más allá de que es una propuesta gamificada, debe vehiculizar un objetivo de aprendizaje y en este caso es importante saber que no solo pueden vehiculizar objetivos de aprendizaje orientado a aprender ciertos conocimientos disciplinares específicos, sino también la gamificación puede transportar la posibilidad de desarrollar ciertas habilidades y competencias. Otra de las puertas de entrada tiene que ver justamente al momento de diseñar este tipo de propuestas en pensar quiénes son los destinatarios de estas propuestas, qué características tienen, que es ni más ni menos lo que venimos conversando desde que comenzó este espacio. Luego podemos pasar al diseño del juego propiamente dicho, definir los ciclos de actividad. ¿Va a ser un juego que se va a jugar de forma individual, se va a jugar de forma grupal? ¿Va a tener niveles? ¿Va a haber puntos? ¿Voy a dar insignias? Este paso tiene que ver con pensar la propuesta gamificada. Y hay un punto muy importante que resaltan estas autoras que tiene que ver con poder preguntarnos, una vez que terminé de cerrar esta idea, ¿yo jugaría este juego? Esto es para que la propuesta no pierda la diversión que conllevan este tipo de experiencias. Los beneficios de la gamificación son muchos. Yo me voy a centrar en el último ítem de esta lista, que tiene que ver con que la gamificación promueve el desarrollo de habilidades y competencias. Para contarles muy brevemente cómo lo hacemos desde TICMAS. Desde TICMAS, además de contemplar las puertas de entrada que mencioné anteriormente, de cara al estudiante, nuestras propuestas gamificadas, en primera etapa los estudiantes saben, al momento de jugar, cuáles van a ser los objetivos de aprendizaje, que en este caso van a estar orientados a habilidades. Los estudiantes saben, por ejemplo,
que determinada propuesta van a tener que poner a prueba la habilidad de inteligencia emocional, y dentro de la inteligencia emocional saben que van a trabajar la subdimensión reconocimiento de emociones, por ejemplo, por tomar una única habilidad. Luego los estudiantes van a jugar al juego, que está especialmente diseñado, y la actividad no termina una vez que resuelven el juego. Una vez que lo resuelven, hay un espacio para que los estudiantes puedan reflexionar cómo les fue en torno a las habilidades que el juego se propone desarrollar y su propio desempeño. Esto para que de a poco los estudiantes aprendan a ir monitoreando su propio proceso de aprendizaje. Entonces, si los videojuegos son capaces de captar la motivación y el interés y ser resonantes con el mundo de las nuevas generaciones, y al mismo tiempo son capaces de vehiculizar objetivos pedagógicos, la pregunta entonces sería, ¿por qué no utilizar las actividades gamificadas como estrategias claves para el rediseño de la educación contemporánea? Como lo experimentamos al inicio, el mundo está cambiando a una velocidad vertiginosa. Los avances tecnológicos son seguramente la punta del iceberg de lo que está por venir. Mientras nos adentramos en este futuro, recordemos siempre mantener la humanidad en el centro de todo lo que hacemos. Al final del día, nuestra misión como educadores es preparar a los estudiantes para un futuro incierto, pero brillante y lleno de oportunidades. Muchas gracias. Le doy el espacio a mis compañeros. Sí. Muchas gracias, Uciel, por la presentación. Vamos a seguir con la de Astrid Herrera. Astrid nos va a hablar sobre aprendizaje basado en proyectos. Ella es líder estratégica en aprendizaje basado en proyectos de TICMAS y esperamos la presentación para arrancar. Gracias, Pato. Bueno, mientras que preparan mis slides, transformación digital, educación, enseñanza, estudiantes. Seguramente muchos de ustedes aquí ya han utilizado aprendizaje basado en proyectos en el aula. Levanten la mano, ¿quién? ¿Quién sabe de lo que estoy hablando? Y muchos no, pero no está ni bien ni mal. Es simplemente empezar a pensar en nuestros estudiantes, empezar a movernos de cómo aprendimos y cómo queremos aprender y cómo queremos que aprendan nuestros estudiantes. ¿Y por qué aprendizaje basado en proyectos? ¿Por qué? ¿Se acuerdan de la época de los por qué? Seguramente no, porque tenían 4 o 5 años. Ojalá me acordara mucho de mi infancia, de esa etapa. Pero seguramente han visto alumnos, han visto hijos, nietos. ¿Se aguantan los por qué de los nietos o de los hijos? Ese por qué, y vos acá me dicen que no. Ese por qué, y vos le contestás, y bueno, porque puede saltar. ¿Y por qué puede saltar? Bueno, porque tiene patas. ¿Y por qué tiene patas? ¿No? Y es un interminable de por qué. Lamentablemente, en lo que va de nuestra vida docente, yo soy docente de toda la vida, no tenemos tanto tiempo para los por qué y el por qué y el por qué, ¿no? Porque tenemos una currícula que hay que cumplir. Y en ese cumplir caemos en olvidarnos de nuestros estudiantes. Entonces, ¿por qué dejamos de hacer preguntas? Porque entramos en un sistema, ¿sí?, donde tenemos que cumplir con un montón de objetivos y donde, como no hay tiempo para esos por qué, nos olvidamos de nuestros estudiantes, sin quererlo, por supuesto, o sea, cumpliendo con la tarea docente. Pero esa tarea docente está cambiando. Creo que todos nosotros estamos viendo ese cambio y en muchos lugares del mundo, por suerte, y en muchas escuelas estamos empezando a volcarnos al aprendizaje basado en proyectos.
muchos de ustedes acá mostraron, me contaron que ya saben de qué se trata. No voy a profundizar sobre eso, pero sí dar algunos conceptos principales de qué se trata acá. Susel hablaba de los estudiantes, hablaba de las inquietudes, hablaba de cómo les gusta a los chicos aprender. Y bueno, aprendizaje basado en proyectos se trata de eso. Se trata de escucharlos, se trata de tomar a los estudiantes como que están en el centro, ¿sí? Donde nosotros buscamos saber cuáles son sus inquietudes, vemos de esas inquietudes qué podemos incluir, ¿sí? Para poder también seguir con una currícula que fue diseñada, por supuesto, por personas que entienden qué es lo que cada edad debe ir adquiriendo. Pero no nos tenemos que olvidar de los intereses de los chicos. Y a través del aprendizaje basado en proyectos, lo que se promueve es la curiosidad, ¿sí? Es escucharlos, es ver qué les interesa, qué podemos tomar de esas cosas que les llaman la atención y así ponerlo y digamos, desarrollarlo dentro de la currícula del aula. Promueve la investigación, porque todas esas preguntas los chicos van a estar investigando sobre lo que les interesa. Entonces, esa investigación va a ser, digamos, no va a tener fin. Vamos a estar nosotros, los docentes, como facilitadores, como guías, ¿no? Mostrándoles también dónde investigar, cómo se investiga. Y no simplemente buscarlo en internet, que les puede llevar un montón de cosas y que no queremos que lean porque no están a la edad para leerlo, pero sí podemos ir mostrándoles cómo y dónde y qué es una fuente fiable, ¿no? ¿Dónde puedo buscarme las respuestas para mis inquietudes y al nivel de mis inquietudes? Desarrolla el aprendizaje basado en proyectos, desarrolla el pensamiento crítico y computacional, nos hace pensar fuera de la caja, ¿sí? Cosas que todavía ni a veces o regularmente ni el docente entiende, ¿sí? Los chicos nos explican a nosotros cómo usar un montón de cosas de la tecnología y ni hablar de lo que comentaba Susel recién sobre la inteligencia artificial. Ellos ya nacen, todos los grandes decimos, nacen con un chip. Los chiquitos de 1 año ya saben usar un control remoto, no entendemos cómo. Bueno, nacen con ese chip. El aprendizaje basado en proyectos promueve el liderazgo, ¿sí? Al trabajar en grupos, los chicos tienen que organizarse, tienen que decidir quién va a hacer qué, quién es bueno para qué, o sea, para poder lograr ese producto, poder trabajar durante todo el proceso, ¿sí? Entonces, hay un líder, y no está mal ser un líder, al contrario, ese líder tiene la capacidad de poder organizar y poder decir, bueno, a ver, tenemos un conflicto, bueno, a ver cómo lo resolvemos. Eso es el liderazgo, y eso lo trabajan entre ellos. El docente, por supuesto, de vuelta, como un facilitador, como una persona que puede quizá hacer de árbitro cuando hay algún conflicto y les puede enseñar, ¿sí?, a tomar una posición de líder. Colaboración, por supuesto, están trabajando en grupo, entonces el aspecto colaborativo, la habilidad de la colaboración y además todo esto que les estoy contando ya lo habrán escuchado, son parte de las habilidades para el siglo XXI. Y están nosotros docentes mostrarles y habilitarles el terreno, ¿sí?, generar un terreno fértil para el desarrollo de las habilidades del siglo XXI. Como parte de la colaboración, el trabajo en equipo, por supuesto, el debate, poder debatir, poder intercambiar ideas sin ofender a nadie, con un tono, sí, y una profundidad adecuados, y poder llegar así a una buena solución al conflicto o al problema o a lo que queremos investigar en el aprendizaje basado en proyectos, que puede ser aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en todo el aspecto solidario, social, o sea, aprendizaje basado en lo que ustedes quieran, ¿sí? Porque es un proceso, es una metodología que tiene que ver con la investigación. A través de la investigación, de una pregunta disparadora, se llega a un producto, ¿ok? Y bueno, y por supuesto, lo más importante es la aplicación en el mundo real, ¿sí? Todo lo que los chicos realizan, investigan, el propósito o lo que más atrae a los chicos es que es significativo. El famoso ¿para qué? Pero señor, ¿para qué estoy estudiando esto? ¿Para qué me sirve esto? ¿No? Eso en aprendizaje basado en proyectos casi no se escucha, porque los chicos desde el primer día comprenden para qué lo están haciendo porque surgió de una pregunta de ellos, surge de una inquietud de los chicos. Entonces como decía uno de los chicos en el video que presentó Susel, ese de que, otra vez ir al colegio, no existe, o normalmente no existe, porque los chicos quieren volver a la escuela para poder
seguir investigando eso que tanto les camina por la cabeza, eso que quieren aprender, eso que quieren saber por qué. Bueno, en TICMAS tenemos una plataforma de proyectos divinos, no lo puedo decir yo porque trabajo ahí, pero la verdad que sí, y yo elegí 3. Uno que tiene que ver con el desafío de los paneles solares, donde los chicos tienen esta inquietud de qué es la electricidad, cómo hacemos para tener un mundo más sustentable, ¿no? Entonces acá este proyecto lo que hace es enseñarles a los chicos, en realidad se autoenseñan, ¿no? O sea, ellos van investigando a ver cómo crear estos paneles solares para hacer funcionar X artículo en su escuela. Hay otro proyecto que está escrito en inglés, que tiene que ver con las paredes verdes, ¿no? Donde los chicos, al notar que en su comunidad o en su escuela no hay muchos espacios verdes, generan, ¿sí?, un sistema de riego, generan los dispositivos para poder tener todas sus plantas y colgarlas en las paredes y así tener más verde dentro de la escuela o también dentro de la comunidad, porque Aprendizaje no son proyectos también trabaja, o sea, no solamente dentro de la escuela, sino que lo que queremos también es que puedan ser también partícipes dentro de su comunidad, que ellos hagan un cambio. Hay una frase una palabra que tiene que ver con el change maker, ¿no? Ser agente de cambio. Entonces, ser agente de cambio dentro de su escuela, pero también en su comunidad. Y otro de los proyectos, fue diseñado por una cordobesa, Mariana, que admiramos mucho, que tiene que ver con la huella digital. Proponerles a los chicos, cuando hablamos de la basura, de los residuos, de qué es lo que dejamos como seres humanos, cómo contaminamos el ambiente. Bueno, hay todo un proyecto diseñado para esto. Y no quiero dejar de mencionar un proyecto que están realizando en el Jardín de Infantes de uno de mis colegas dentro de TICMAS, uno de nuestros ingenieros, que está acá sentado en primera fila, que me mandó las fotos ayer de los chicos de 5 años, mirando cómo dentro de una incubadora los huevos se transformaban en pollitos, ¿no? O sea, estuvieron esperando semanas y semanas y tomando la temperatura y viendo, observando qué pasaba dentro de esa incubadora, aprendiendo sobre lo que es una gallina, seguramente, qué comen, cómo viven, cómo caminan, por qué tienen 2 patas y esas uñas. O sea, deben haber estudiado, pero yo lo que vi fue el producto final, que fue el pollito naciendo adentro de la incubadora. ¿Algo más concreto que eso? Yo creo que no se lo olvidan nunca, nunca más, no se van a olvidar su sala de 5, viendo cómo nacía el pollito. Bueno, ¿y qué hay de la inteligencia artificial? Yo acá elegí una frase que dice que la inteligencia artificial se convierte en un cómplice creativo. ¿Sí? Nosotros, lo primero que surgió con la AI o con la IA, y la inteligencia artificial, pero entonces el plagio y el ChatGPT, y que nos va a reemplazar como docentes, o sea, lo mismo, ¿no? Pero ya lo escuchamos esto con la calculadora, seguramente con el ábaco, seguramente con la imprenta, ¿no? Como que va a reemplazar a los actores, el libro va a reemplazar a los actores que iban de pueblo en pueblo. Bueno, después la calculadora, que los chicos entonces no van a pensar y van a usar solamente la calculadora. Bueno, después pasó con la computadora, con el internet, y que el plagio, y que van a copiar todo el internet. Y ahora la inteligencia artificial. ¿Cómo hacemos con la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial está acá para empoderarlos. Está acá para que nos ayude, como este robot, a mantenernos. Esto no es de inteligencia artificial, pero bueno, supongan que lo es, que me está contando el tiempo. Si no, tendría que tener una persona que esté con los dedos contando 60 segundos, después 1 minuto, 2 minutos, ¿no? O sea, los relojes también nos privaron de contar cuántos minutos con los dedos, ¿no? Entonces tenemos que abrazar la inteligencia artificial y poder usarla, ¿sí? Y lo más importante, entrenar a nuestros alumnos y ayudarnos a entenderla, de dónde viene, cómo es, cómo funciona y qué puede hacer por los demás. ¿Cómo me puede ayudar a mí a llegar más lejos, a profundizar? ¿Sí? Porque hay una autora que ahora se me fue el nombre, pero que hablaba de que menos es más. O sea, menos contenidos, los contenidos están, ¿sí? Es profundizar. Es poder usar las herramientas para poder profundizar en esos contenidos. Y la inteligencia artificial está aquí para eso y también para empoderar al docente. El docente puede dedicarle mucho más tiempo de calidad al alumno
con la inteligencia artificial porque va a tardar mucho menos tiempo en planificar. Y por planificar una clase no me refiero a que le va a tirar el tema a ChatGPT, le va a planificar y el docente va a llegar con el ChatGPT al aula y va a decir exactamente lo que dice. No, le saca la hoja en blanco. ¿Cuántos de nosotros nos pasamos horas frente a una hoja en blanco diciendo, ¿y ahora cómo les enseño? ¿De dónde saco las ideas para poder planificar esto? Y que sea interesante, y que sea creativo, y que tenga el video, y que tenga esto, y que tenga el otro. Son horas de trabajo. Bueno, la inteligencia artificial nos da esa posibilidad de poder profundizar y llegar a lo que queremos un poco más rápido para que nosotros después con nuestras ideas podamos, digamos, editar eso y darle nuestra voz, ¿no? O sea, no nos quita la voz y no nos quitan las tareas. Tenemos algunos proyectos dentro de TIC+ también que están, por supuesto, vinculados que están desarrollados con la inteligencia artificial, más que nada para que los chicos utilicen, la inteligencia artificial. Por ejemplo, un asistente virtual, que los chicos puedan diseñar ellos mismos un asistente virtual para sus compañeros que quizá tienen dificultades, ¿sí? Porque una de las características que tiene la inteligencia artificial es la igualdad, ¿no? Es la accesibilidad. Ay, se me fue ahí está. La accesibilidad, ¿sí? Entonces, que los mismos chicos puedan crear eso es una maravilla, a mi modo de entender. Bueno, después también programar robots, ¿sí? Para poder, por ejemplo, si hay que buscar algo dentro de un túnel, poder programar ese robot para encontrar eso que estábamos buscando. Y bueno, o sea, tenemos como varias, la inteligencia artificial, ya todos lo saben, ahí tienen varias funciones muy interesantes. Una última, les puedo decir el tema que se está funcionando ahora con la agricultura. Tenemos que hacer algo con el cuidado del agua y la inteligencia artificial está aportando muchísimo sobre eso porque puede medir exactamente cuánta agua necesita nuestras siembras, ¿sí? Y poder cortar el agua a tiempo, etc. Entonces, ya terminando, la revolución educativa continúa. La educación es continua, es para siempre. Nunca vamos a dejar de aprender y nunca vamos a dejar de buscar las maneras de aprender, si de una forma de decirlo más rápido, ¿no? Pero más rápido en realidad más eficiente, ¿sí? Entonces la tecnología es algo que tenemos que involucrar en el aula, tenemos que insertarla en el aula, ¿sí? De la manera adecuada, ¿sí? Para eso tenemos que capacitarnos como docentes para poder ayudar a acompañar a nuestros chicos en esta incorporación de la tecnología, para desempeñar roles de liderazgo, para enseñarles a ser buenos líderes en este cambio global, ¿sí? En la economía global. Y yo puse las flechitas porque esto se entrelaza, ¿sí? Y se abraza con el aprendizaje basado en proyectos, porque esta metodología brinda todo ese campo fértil que hablaba hace un rato, para poder desarrollar y continuar con este trabajo de incluir la tecnología dentro del aula y marcar así una diferencia. Entonces, en este viaje que les propuse en estos pocos minutos, la inteligencia artificial y el aprendizaje basado en proyectos se entrelazan, como decía recién, para crear una educación inclusiva, ¿sí? Todos pueden aprender con la inteligencia artificial, el que no puede ver, el que no puede oír, el que no puede caminar, el que tiene dificultades de aprendizaje, de lectura, todos. Hay muchas herramientas de inteligencia artificial para darles a todos la misma oportunidad de llegar a lo mismo, ¿sí? Entonces, despierta la pasión, fomenta la creatividad y prepara a los estudiantes para enfrentar lo desconocido, especialmente con confianza, que eso es el mayor desafío del docente, es que el alumno tenga esa confianza de seguir aprendiendo y querer saber más. Entonces, ¿qué estamos esperando? A trabajar. Muchas gracias, Astrid. Vamos a pasar a la siguiente presentación. Yo le voy a hablar a mi amigo el robot, a quien odio profundamente con ese reloj que nos marca el tiempo, que nos vamos a pasar un par de minutos en la última presentación, que está a cargo de Silvana Cataldo. Muchas gracias, buenos días a todos. Bueno, voy a retomar bastante de lo que vinieron hablando Susel y Astrid,
porque las dos señalaron cosas que impactan directamente en las decisiones que debemos ir tomando a la hora de pensar experiencias de aprendizaje para la escuela. Cuando converso con docentes, la mayoría hay un consenso bastante general en que trabajar en el aula a través de una propuesta gamificada o por proyectos interdisciplinarios les resulta muy amigable porque ven el entusiasmo que tienen los estudiantes. Sin embargo, todos sabemos que tenemos una currícula que cumplir, que hay saberes disciplinares que de todas maneras tenemos que presentar, y a la hora de poner en marcha propuestas dentro del aula, nos encontramos con esta crisis de paradigma de cómo nos salimos de lo tradicional, de volver a lo enciclopédico, de transmitir saberes, ¿no? Información, o, digamos, presentar una propuesta más atractiva. Entonces, lo tecnológico realmente nos viene desafiando en el sistema educativo a pensar un nuevo paradigma. Sí o sí nos está empujando a llevar propuestas que impulsen a los estudiantes a aprender a través del hacer. Esto, según lo que veíamos en los chicos, según lo que nos comentaban Astrid y Susel, es lo que realmente necesitan nuestros estudiantes hoy. Cuando nosotros invitamos a los estudiantes a aprender a través de hacer algo, los involucramos, los convocamos, los implicamos en aquella propuesta, y es así que realmente logramos que se despierte su curiosidad y se sientan protagonistas de su propio proceso de aprendizaje. Entonces, con el equipo pedagógico tenemos el desafío de pensar propuestas para que los docentes encuentren en nuestra plataforma alianzas, aliados, que los ayuden a llevar estas, actividades más atractivas para los estudiantes y que puedan trabajar bajo este otro paradigma. Estas propuestas que pensamos parten siempre de un llamado a la acción, colocando al estudiante en el centro, haciéndole una pregunta desafiante sobre los saberes curriculares y disciplinares que debemos hacerles transitar, pero invitándolos a pensar un desafío que les resulte lo suficientemente atractivo, que les resulte lo suficientemente cercano como para despertar su curiosidad, hacer que empiecen a hacerse preguntas respecto a eso que les vamos a invitar a recorrer. Una vez que logramos conectarlos con esa propuesta, entonces viene la fase de invitarlos a indagar. Ahí sí conectarlos con, los contenidos, con la información, pero con unas preguntas que motoricen ese rastreo, que busquen en esa información posibles respuestas a ese desafío inicial. Posteriormente los invitamos a descubrir, porque si bien tenemos que invitar a nuestros estudiantes a trabajar en lo tecnológico, en un ambiente digital, es necesario que ese ambiente digital, como en nuestra vida, esté conectado con el afuera, con el material concreto, con lo físico, con el compartir, intercambiar ideas con otros, colaborar y cooperar. De manera que los invitamos a explorar, a descubrir dentro del salón de clases para que puedan seguir avanzando en este recorrido. Por supuesto que a lo largo de todo este proceso vienen instancias de resolver. Dentro de nuestra propuesta hay varias actividades interactivas que tienen un doble propósito. Por un lado, que los estudiantes puedan ir midiendo cómo avanzan en el proceso de aprendizaje, porque tendrán la oportunidad de resolver y volver a transitar la actividad en caso de que no acierten todas las respuestas. Esto funciona entonces como una oportunidad para que puedan autoevaluar ese recorrido,
volver a los contenidos, consultar y empezar a descubrir qué cosas les resultan más sencillas y qué cosas les resultan más difíciles. No ataca, ¿no? Bien. Bueno, obviamente tenemos que abordar transversalmente todo lo que es el trabajo con recursos digitales. En la etapa de indagación, haciéndolos explorar información en otros lenguajes, es decir, invitarlos a multialfabetizarse, pero además también abordar todo lo que es utilizar herramientas digitales para poder producir mensajes significativos. De manera que hay instancias dentro de la plataforma donde el docente puede invitar a los estudiantes a dejar sus producciones digitales, compartirlas con otros y también obtener el feedback de sus compañeros respecto de estas producciones. Con lo cual hacemos mucho énfasis en estas instancias de colaboración y de socialización para desarrollar estas competencias clave en la nueva ciudadanía. Bueno, esto era un video que no está avanzando, pero quería mostrarles en el video que todo esto funciona en un entorno virtual de aprendizaje, que no es un reservorio de recursos, sino un espacio donde todos los actores del... no sé si... ¿no? Donde todos los actores, tanto estudiantes como docentes, hacen escuchar su voz. Y realmente esto provoca que este espacio pueda ser utilizado antes del encuentro presencial, durante el encuentro presencial y después del encuentro presencial. Es un aliado para que podamos considerar este aprendizaje no solamente en la instancia del encuentro en el aula, sino, como decía Burbules, un aprendizaje que se produce en todo tiempo y en todo lugar, un aprendizaje ubicuo, ¿no? Tener un entorno entonces virtual de aprendizaje nos ofrece esta posibilidad. Otro aspecto muy importante de nuestra propuesta tiene que ver con personalizar. Nosotros diseñamos experiencias de aprendizaje para que el docente tenga posibilidad de asignárselas a su grupo, pero es el docente el que conoce las necesidades específicas de su grupo, cuáles son, digamos, sus curiosidades o sus necesidades, cuál es el contexto en el que va a ser la propuesta para que aprendan, o también puede detectar necesidades específicas en algunos de sus estudiantes. Por lo tanto, el tránsito de los distintos de los chicos a través de los distintos momentos del recorrido le va a ir arrojando información para que él pueda tomar decisiones respecto de cómo avanzar, qué otro recurso puede asignar o proponer para que este recorrido sea completo. Es decir, que la propuesta de TECMAS no condiciona la planificación del docente, sino que es lo suficientemente flexible para que él pueda tomar decisiones y agregar otros contenidos propios. En este sentido, en este nuevo, digamos, escenario, no solamente el estudiante tiene un rol activo frente a su propio aprendizaje, sino que el docente también participa permanentemente de estas tomas de decisiones, agregando, ¿no? Modificando y nutriendo las propuestas a medida que va detectando nuevas necesidades. De esta manera, y tal como los chicos lo expresaban, creemos que en el hacer encontramos que nos identificamos con los temas que vamos trabajando, encontramos aquellas cosas que nos produce placer descubrir, placer hacer, y de esta manera nos conectamos emocionalmente con eso que estamos realizando.
Por eso creemos que una experiencia de aprendizaje tiene que conectarnos con lo divertido, tal como los chicos decían, que el tránsito por el aprendizaje sea una experiencia que también se conecte con el placer, con lo que les resulte divertido y grato. Muchísimas gracias. Susel, Silvana, Astrid, muchas gracias por haber estado en este primer panel de la mañana. Hacemos un pequeño cambio y vamos a hablar también sobre cómo la tecnología impacta en la gestión educativa. Aquí, además de docentes, estudiantes, hay directivos de escuela, hay directivos de la universidad. Es muy probable que esta charla que viene ahora sea también para ustedes. Gracias.